a la conferencia del doctor Miguel Carbonell, nos puedan hacer el favor de ocupar sus asientos. Las personas que se encuentran en el exterior del auditorio les invitamos a pasar y ocupar un lugar dentro de este auditorio Antonio R. Castellanos de la Facultad de Jurisprudencia para que podamos iniciar este evento. Muy buenos días. La Facultad de Jurisprudencia, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Coahuila tienen el honor el día de hoy de recibir a, sin duda, uno de los más destacados juristas mexicanos de nuestros días, el doctor Miguel Carbonell. Doctor, bienvenido a esta casa de estudios. Antes de pasar a la presentación formal de nuestro invitado, me gustaría comentarle un par de cosas respecto del auditorio que tenemos el día de hoy. Se encuentran aquí jóvenes representantes de 11 instituciones de educación superior de nuestro país, de 11 estados de la República, que son los equipos que obtuvieron la posibilidad de participar en la etapa semifinal de la segunda competencia nacional de debate sobre derechos humanos que la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, el Gobierno de Coahuila y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocan, y que se organiza desde la Facultad de Jurisprudencia. Estos 20 equipos que están con nosotros en esta semana participaron en 4 eliminatorias regionales realizadas en las ciudades de Mérida, Toluca, Torreón y Tijuana. Allí fueron seleccionados estos 20 equipos de entre los 43 que enviaron una solicitud de inscripción a la competencia y que representan a entidades, a instituciones de educación superior que se ubican en 20 estados de la República. Estos jóvenes han debatido durante esta semana 2 dilemas. El primero de ellos es si las cuotas de género constituyen una medida adecuada para garantizar la participación política de las mujeres, y el segundo, si es legítimo otorgar prestaciones laborales a la familia de una persona desaparecida. Lunes, martes, miércoles y jueves han sostenido 50 debates entre estos 20 equipos, y de ellos han sido seleccionados ya 6 que serán anunciados en unos momentos más en la ceremonia de anuncio de equipos finalistas, y esos 6 equipos estarán en la Ciudad de México del 9 al 11 de mayo próximos, donde van a discutir una recomendación o informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el elemento a debatir es si las medidas que la CNDH plantea en este documento que se les proporcionará son adecuadas, idóneas y útiles. El equipo ganador de esta competencia recibirá 3 becas completas para participar en el curso Derechos Humanos sobre el Terreno en la edición 2017, que se realizará en enero del próximo año y que implica recorrer media docena de países de Europa conociendo las instituciones del sistema de derechos humanos de aquel continente. Este es el esfuerzo que desde la Academia Interamericana de Derechos Humanos realizamos para contribuir a que la futura generación de abogados mexicanos tenga como elemento central de todas sus discusiones los principios de los derechos humanos. Habiendo dicho esto, le cedemos el uso de la voz a la doctora Carmen Galván Tello, quien nos hará el favor de presentar a nuestro invitado y conducir el resto del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor tener con nosotros a un jurista e investigador mexicano de la talla del doctor Miguel Carbonell, en el marco de la segunda competencia nacional de debate sobre derechos humanos. Jurisprudencia, con más de 70 años de experiencia en educación y abogados comprometidos con los valores éticos que caracterizan al profesional del derecho, abre hoy un parteaguas como Jurisprudencia siglo XXI, al contar con un nuevo plan de estudios que tiene como eje transversal
los derechos humanos. Usted, estimado doctor, ha dado muestra de que el abogado es factor de cambio y debe de considerar al derecho como un instrumento útil para el avance y el desenvolvimiento de la humanidad. Esto denota la importancia del quehacer del jurista en los distintos ámbitos, como la impartición de la justicia, la academia, el ejercicio de la libre profesión o bien en el servicio público. La reforma constitucional de 2011 ha traído grandes transformaciones jurídicas. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio inicio a la 10ª época, lo que significa que se ha iniciado una nueva etapa en la formación del derecho y que los estudiosos del derecho se encuentran ante un nuevo reto. En estos últimos años se han venido ampliando en esta institución espacios de debate en torno a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, la igualdad de género y los derechos humanos. Nuestra facultad, lejos de permanecer inmutable, se ha ido transformando para adaptarse a nuevas necesidades y realidades en el estudio del derecho. Todo esto, doctor, en una nueva etapa que vivimos en jurisprudencia. Y esta etapa está basada y se ha desarrollado en la implementación de un nuevo plan de estudios diseñado bajo los enfoques prioritarios. El primero, el de los derechos humanos, la perspectiva internacionalista, el enfoque sobre temas fundamentales como género, derechos ambientales, y por otro lado tenemos la estrategia en la enseñanza, a través de observatorios, de tal suerte que los alumnos observen, recopilen, estudien y critiquen legislación y jurisprudencia tanto nacional como internacional. Pero también lo tenemos a través de talleres, que son espacios de debate y de intercambio de opiniones. Contamos con talleres de cine y derecho, teatro y derecho, música y derecho. Pero también buscamos que los alumnos experimenten a través de laboratorios con los cuales los alumnos aprendan haciendo. Así tenemos talleres como los de juicios orales y litigación estratégica. Y tenemos a través de clínicas, en las cuales se aprende el derecho con casos reales. Si por ejemplo la Academia Interamericana de Derechos Humanos tiene una clínica internacional de derechos humanos, de litigación internacional de derechos humanos, en la cual se desarrollan proyectos en temas como migrantes, enfocados y trabajando en la Casa del Migrante de aquí de Saltillo, de personas desaparecidas, en donde se trabaja con Fundec, en mujeres y en el proyecto Inocente con la California Western School of Law. Doctor Carbonell, este es el contexto en que en esta jurisprudencia trabajamos todos los días. Y por ello estamos seguros que con el aporte de sus conocimientos y de su experiencia como catedrático, como investigador, como autor de 44 libros, artículos diversos a nivel nacional e internacional, coordinador de grandes obras colectivas, de las que podemos nombrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, que ha sido de utilidad para todos los juristas, articulista además del periódico El Universal, pues estamos seguros que encontraremos en el desarrollo de su conferencia grandes aportaciones a los estudiosos del derecho en este siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto y un privilegio estar nuevamente en este auditorio. Gracias a Carmen Galván por sus generosas palabras de presentación. Gracias a mi amigo Luis Efrén Ríos por hacer posible este encuentro. Y a todas y todos ustedes, pues muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por participar en este concurso nacional de debate de derechos humanos y por regalarme un poco de su tiempo esta mañana de viernes. Cuando platicamos Luis Efrén y un servidor sobre el tema que pues valdría la pena exponer, y fue, debo decirlo con sinceridad, fue Luis Efrén quien dijo, como director por supuesto, quien estableció cuál iba a ser el tema, pues a mí me supuso un gran desafío, porque ciertamente Luis Efrén y yo hemos hablado no una ni dos ni 5, 20 veces hemos hablado de los modelos de educación jurídica. 20 veces hemos hablado Luis Efrén y yo de las cualidades que pensamos que necesitan los juristas del siglo XXI. Y entonces cuando él puso el título de esta conferencia, la nueva formación
de los juristas en la era de los derechos humanos, pues la verdad es que se me conjuntaron una serie de ideas y una serie de dilemas que no es fácil, que no son fáciles de explicar en el marco de una conferencia que tiene una duración pues restringida y limitada, ¿verdad? Me dan ganas de hacer una plática de 4 horas, ¿no? Para explicar, pues, por un lado la formación de los abogados, por otro lado el tema de derechos humanos, en fin. Pero no crean que voy a incurrir en este vicio. Sé que a las 12:30 estarán ustedes. De hecho, lo importante del día es que se anuncien los equipos ganadores, ¿no? Los equipos finalistas, que me imagino que es verdaderamente lo que los tiene motivados y despiertos. Así que yo me tomaré el tiempo normal para exponer una conferencia. ¿Cuáles son las claves, creo yo? Más allá de los puntos que siempre repetimos, yo me imagino que algunos de ustedes, no sé, y a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor algunos de ustedes ya leyeron el libro de Cartas a un estudiante de Derecho y ya pudieron ahí, ¿sí lo han leído? Sí, como 2. Es que no, como me dijo Luis Efraín, que eran los mejores estudiantes del país y que eran los número 1. ¿No? ¿Cartas a un estudiante de Derecho? No. ¿No? Sí, ok, gracias. Fue usted, gracias. No, me reportaron ventas el año pasado de un ejemplar. Gracias. Qué gusto de conocerlo. Ok, bueno, lo que yo pienso que tiene que ser un estudiante de Derecho está en ese libro. Entonces, si no lo ha leído, si tiene un ratito libre, en fin, le quieren echar ojo a Cartas a un estudiante de Derecho, ahí está lo que yo creo que tiene que ser un estudiante de Derecho. Ahí están mis sugerencias, ahí están mis consejos de cómo ser un buen estudiante de Derecho, y ahí está mi propia experiencia de lo que a mí me tocó vivir como estudiante de Derecho. Pero ese es el conocimiento de base. Hoy quiero aprovechar esta enorme oportunidad que me da la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila para decirles algo más, para mezclar esta idea de cómo formarse como jurista, pero, como dice el título muy bien elegido por Luis Efraín, en la era de los derechos humanos. Y la primera idea que quiero compartirles es que en la era de los derechos humanos, los juristas se tienen que formar en una pluralidad de fuentes. En una pluralidad de fuentes. Muchos de nosotros, abogados de una generación anterior a la de ustedes, estoy seguro que nos pasó, amigo, estudiamos Derecho Constitucional o estudiamos lo que en ese entonces todavía se llamaban garantías individuales con la Constitución. Eso es lo que nosotros, ese era nuestro marco de referencia. Llegaba el maestro de la materia de garantías individuales y nos decía, bueno, muchachos, abran su Constitución, a ver, artículo 14, ¿qué dice el párrafo 3º, compañero? O sea, leías el párrafo 3º, ¿verdad? En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté exactamente establecida en la ley aplicable. ¡Wow! Ahí está, ¿verdad? No, a ver, y ahora el párrafo 4. Sí, maestro, ¿no? Ya le leíste el párrafo 4. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con los juristas en la era de los derechos humanos? Que esta fuente, que podría parecer en otra época una fuente única de los derechos, ya se pone, permítanme usar este término con cierta ligereza, se pone a competir con otras fuentes. Hoy, si alguien quiere saber verdaderamente de derechos humanos, no puede mirar solo a la Constitución. Tienen que seguir mirando la Constitución porque ahí hay derechos humanos. Pero si se limitan a mirar la Constitución y a estudiar la Constitución y a interpretar la Constitución, probablemente no tendrán un panorama completo de la formación que ustedes requieren. ¿A dónde más tienen que mirar? ¿Qué otras cosas son relevantes? Bueno, ustedes lo saben, por supuesto. Tratados internacionales. Tratados internacionales. ¿Cuántos tratados internacionales que contengan derechos humanos ha firmado el Estado mexicano? ¿Lo saben? ¿17? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Cuántos? 180. ¿Alguien más? ¿Cuántos? Es que si murmuran. 178, muy bien. ¿Quién más? 210. 210. Fuente: la página web de la Suprema Corte. Ustedes se meten scjn.gov.mx.
Entran a esa página, es la página, ustedes entran a la página de la Suprema Corte seguido, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿sí están despiertos o no? Luis Efrén me dijo, no, te voy a llevar a un auditorio con los número 1 de este país, así me dijo. Son los mejores estudiantes de este país, no hay como ellos. Y les pregunto si se meten seguido a la página de la Suprema Corte. No les preguntara yo si se meten al playboy.com, ¿verdad? Ah, qué caray, dicen. O a ver videos de quién es la cantante de moda ahora, quién es la de moda. Madonna no, ¿verdad? No, eso es de otra época. Madonna no, entonces. Pero ahí les va. 210 tratados internacionales que contienen derechos humanos. En la página web de la Suprema Corte hay un micrositio dedicado a la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma de 2011 que por ahí se mencionaba. Ahí pueden ver el listado completo. Son tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano que contienen algún derecho humano. Y la pregunta es esta: en la lógica de la formación de los abogados en la era de los derechos humanos, ¿cuántos de esos tratados han leído ustedes? Este es el momento incómodo de la conferencia, donde todo el mundo saca el celular, empieza a ver algo por ahí, en que le dice al de al lado, te hablan, güey. Dile. ¿Cuántos han leído ustedes? ¿Alguien ha leído los 210? ¿180? ¿150? ¿130? ¿100? 80, 50, 20, 10, 10, ¿sí? ¿Quién dijo? Usted. Ahorita le voy a preguntar cuáles son. 5, 5, ¿sí? ¿Quién dijo? ¿Usted? 5, ok. 3, 2, 1, 0. Segunda competencia nacional de debate sobre derechos. ¿Eso es la final? ¿Es la eliminatoria? ¿Cómo? ¿Se inscribe a cualquiera? ¿Cuál es la final? ¿En qué semestre están, amigos? Segundo. Están en segundo. Los que están en el segundo están eximidos, ¿ok? No los voy a regañar. Los que están en el segundo está bien, entonces no van tan mal. Pero sexto, ¿quién dijo sexto? El compañero que sí leyó los 10. A ver, el único compañero que dijo está en sexto. A ver, amigos, ahí les va. Hay que leer tratados internacionales, ¿ok? Hay que leer tratados internacionales. Ya no sirve la excusa, porque ahorita me pueden dar la excusa, ¿verdad? Es que, ¿qué cree, doctor? Que pues, nuestro maestro no nos lo enseña. Es que quien nos dio la materia no sabe el maestro qué son los derechos humanos y qué son los tratados. No importa, ustedes lo tienen que saber. Esa es la formación de los abogados. Ustedes ya no se pueden remitir solamente a qué dice la Constitución mexicana. Tienen que revisar esto porque lo cierto es que la actividad diplomática del Estado mexicano ha sido muy intensa. En otras palabras, cuanto tratado internacional en materia de derechos humanos sale, va a México y lo firma. Otra cosa es que lo apliquen. Eso ya es otra historia, eso ya es más complicado. Pero de que lo firmamos, lo firmamos. ¿Cuál es la responsabilidad de los juristas? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes que se están formando? Conocer los tratados internacionales, leer los tratados internacionales, saber interpretar los tratados internacionales. Entonces llevamos constitución y llevamos tratados. ¿Con eso basta para esta lógica de plural de las fuentes? No, no basta. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que lean casos, necesitamos que lean jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo con lo que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para el Estado mexicano. Toda la jurisprudencia
toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado mexicano. ¿Cuántos? Bueno, ya es una pregunta, la tenía yo preparada, por eso lo voy a hacer, pero ¿cuántos casos han leído? El segundo momento incómodo de la conferencia, donde todo el mundo mira al de al lado. ¿Han leído casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí? ¿Cuáles? Ok, ese que no llegó a sentencia. ¿Alguno que haya llegado a sentencia? ¿Radilla? ¿Han leído Radilla? Bien. Bueno, es un buen principio. ¿Qué más han leído? No. Castañeda, muy bien. Muy bien, eso es muy reciente, ¿verdad? Acabo de salir. Muy bien, muy bien. Yatama, aquí se nota el perfil electoral del señor director, ¿verdad? Ya estoy notando Castañeda, Yatama, temas de Luis Efraín, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Olmedo Bustos, ¿quién dijo Olmedo Bustos? Ah, muy bien, el mismo que ha leído los 10 tratados internacionales. Olmedo Bustos sobre libertad de expresión, el famoso caso de la censura en la Constitución chilena y la orden de la Corte de reformar la Constitución. Campo Algodonero, ¿han leído? Es muy buena. No es para, bueno, como sentencia. Es muy duro el caso. El caso es muy vergonzante. Me da pena ese caso. 4.500, hay una estimación en la sentencia, ya ven que hay varias cifras, porque el Estado mexicano nunca supo informar cuántas mujeres habían desaparecido o sido asesinadas en Ciudad Juárez, en el municipio de Juárez. Pero por ahí, en el baile de cifras, digamos, en el debate de cifras, hay una que a mí me parece impresionante: 4.500 mujeres desaparecidas entre 1993 y 2003, dice una de las fuentes que son citadas en la sentencia. Pero pensemos esto, es para un municipio que en el pico de su historia de población, Ciudad Juárez tuvo 1.800.000 habitantes, 1.800.000 personas viviendo ahí, y desaparecieron 4.500 mujeres. Es una tasa impresionante. Es como si en el DF desaparece, bueno, es como si en el Estado de México, por ejemplo, la otra vez me estaba comentando un amigo cuántos habitantes tiene el Estado de México: 18 millones. Es como si en el Estado de México hubieran desaparecido 45.000 mujeres. Estaremos hablando de un genocidio, estaremos hablando de una hecatombe. Ese fue el símil en Ciudad Juárez. Eso pasó en Ciudad Juárez. Y la sentencia de la Corte, ¿por qué? Fíjense, ¿por qué tenemos que leer jurisprudencia? Porque nuestros tribunales, por ejemplo, si uno toma una sentencia de un tribunal colegiado o de la Suprema Corte, no razonan de la misma manera. Aquí nuestros tribunales dicen, no, pues el artículo fulano, la fracción no sé qué, se le aplica, no se le aplica, listo. No van más allá. Los que han leído Campo Algodonero seguramente vieron que hay una especie de explicación sociológica que la Corte aporta en el entendido de querer explicar cómo sucedió este fenómeno de muerte masiva de mujeres. Y dicen en la sentencia, se debe a un fenómeno de discriminación estructural contra las mujeres. Se debe a un fenómeno en donde la sociedad ve a las mujeres no como sujetos de derechos, sino como objetos destinados fundamentalmente a servir a los gustos o a los placeres de los hombres. Quienes hayan leído Campo Algodonero recuerdan que está referido en uno de los párrafos el resultado de la autopsia que le hacen a cada una de las 3 víctimas. ¿Se acuerdan que son 3 las víctimas? 2 de ellas menores de edad, 15, 17, una de 20 años. Y la autopsia, el resultado de la autopsia es tremendo, porque no es un homicidio normal, común y corriente. Un homicidio, nunca hay homicidios normales, ¿verdad? Comunes y corrientes, pero digamos, uno más o menos, entre comillas, normal,
pues a lo mejor es un homicidio por arma de fuego, ¿verdad? Pues un disparo a un órgano vital, al cerebro, al corazón, a un órgano vital, pues mueres por eso, ¿verdad? Pero ¿qué refiere la autopsia de las víctimas? De las niñas, una niña de 15 años, por ejemplo, le arrancaron el pezón, los dos pezones. Pero no se los arrancaron, no, se los arrancaron con algún tipo de tenaza. Eso refiere, ¿sí lo han leído o no lo han leído? Dijeron que sí lo habían leído. Si ya lo leyeron, ¿por qué hacen? Eso dice la sentencia. ¿Estoy inventando? No estoy inventando, eso dice la sentencia. Es muy importante que lo lean. Entonces, ¿qué te está diciendo esta sentencia? Te está diciendo, a esas niñas no las mataron nada más porque sí. Hubo no nada más una intención de causarles la muerte, sino verdaderamente quisieron hacerles daño. Les hicieron mucho daño antes de morir. Las lastimaron mucho antes de matarlas. ¿Y cómo es que alguien puede lastimar tanto a un ser indefenso? Porque no se podían defender, tampoco eran luchadoras, o sea, no tenían fuerza física en contra de sus captores. ¿Por qué alguien le hace tanto daño a una víctima? Solamente cuando tú dejas de percibir a esa persona como persona y la percibes como un objeto que está a tu servicio, que existe para darte placer a ti. Y eso pasó en Ciudad Juárez. ¿Y saben dónde empieza eso? Por eso es tan importante el tema de los derechos humanos. Por eso la idea rectora de los derechos humanos en la formación de los juristas, que es la que defiende Luis Efrén Ríos, me parece una gran idea. ¿Saben dónde empieza eso? En el lenguaje. Ciudad Juárez empieza, el feminicidio de Ciudad Juárez empieza en el lenguaje. ¿En qué lenguaje? En el lenguaje de, pueden ser, perdón que ponga el caso más obvio y más facilón, pero si quieren lo vamos complicando. El lenguaje de los albañiles que están a las 12 del mediodía en una obra, 400 albañiles con su tortilla y su Coca-Cola de 2 litros, y pasa una dama por enfrente, no importa cómo esté la dama, no importa si tiene un cuerpo muy atlético, si tiene obesidad, si es una sílfide, no importa. Pasa enfrente una dama y los 400 albañiles empiezan a decirle cosas. ¿Qué cosas le dicen a la dama? Piropos. Así dijo. Poesía. Hacen alegorías cromáticas con el color de su vestido, ¿verdad? Esa de rojo, y esa de amarillo, y esa de verde. Y ahí van. Y no solo son los albañiles. A mí me ha tocado verlo en el ámbito profesional. Me ha tocado que profesionistas exitosos, gente con muchos recursos económicos y uno pensaría que hasta culturales, igual, pasa una damita ahí, ¿no? Y los típicos de estos, ¿no? Yo le digo el sorbido de baba, ¿no? Entonces, sí, es el sorbido de baba, yo sí le digo, ¿no? Así. En Estados Unidos, fíjense la diferencia, en Estados Unidos, si tú te le quedas viendo en un elevador, por ejemplo, tomas un elevador con una colega de tu oficina y te le quedas viendo durante más de 4 segundos el escote, te pueden acusar de acoso sexual. 4 segundos. Ahora imagínense en México, ¿no? Desde que viene, no, desde que viene ya estás, órale, ya viste la falta de la profesora. Pasa y ¿no? La caravana, ¿no? Compañera, se va y la siguen con la mirada. Y ahí empieza el feminicidio. ¿Saben por qué? Porque ya se rompió la barrera del respeto. Cuando tú cruzas esa frontera, cuando tú cruzas la frontera de incomodar a alguien, de hostigar a alguien, de molestar a alguien, ya lo que sigue es muy fácil. Porque ¿qué es lo que sigue? O sea, yo ya tengo la confianza de ponerle una barrida a la compañera, de examinar a fondo su escote, o de revisar bien su minifalda, ¿verdad?
Y ya de ahí, como ya esa barrera de contención social ya se rompió, ya lo que sigue es muy fácil. ¿Qué es lo que sigue normalmente? Oiga, compañera, qué bien se ve usted, mire, venga, déjeme, le doy un abrazo. ¿Y sabe qué? Va a ir usted por café, vaya por café, vaya por café. Y del abrazo pasas a la nalgadita, y pasas al apretón, y pasas a no sé qué, y termina, ¿sabes dónde termina? En el campo algodonero. Porque se rompen las barreras del respeto. Porque primero es una palabra, luego es un acto, y luego es una muerte violenta, claro, con todas sus etapas. Pero ahí está incubándose la violencia de género, la violencia contra las mujeres. ¿Por qué tenemos que leer jurisprudencia interamericana? Porque nos obliga, sí, ya dijo la Suprema Corte de México que es obligatoria, pero además porque nos ilustra de una serie de temas y de una serie de enfoques y de una manera de entender el derecho y de entender los derechos humanos que en México no tenemos. No lo tenemos. ¿Por qué razón no lo tenemos? Pues probablemente porque los abogados no hemos sido formados en esta era de los derechos humanos, no hemos sido formados con este paradigma, pero ciertamente no lo tenemos y tenemos que tenerlo. Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué más? Hay muchos documentos de Naciones Unidas que pueden caer en lo que los internacionalistas llaman, yo no sé si sea correcto, no es mi ámbito, ¿no? Ahí sí que lo que ellos digan, pues así será, ¿verdad? Pero llaman soft law, derecho suave, derecho suave. No son documentos, o no hay tanta claridad sobre si son documentos vinculantes o no, pero son documentos que nos pueden servir mucho. ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero? Observaciones generales de los comités de Naciones Unidas. ¿De dónde surge esta idea? Los tratados internacionales, sobre todo en el seno de la ONU, los principales tratados internacionales de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos prevén comités de evaluación y seguimiento de los propios tratados, es decir, qué tanto están cumpliendo los países con los tratados. Y estos comités tienen la facultad de emitir opiniones generales, opiniones o recomendaciones generales. Búsquenlas, les van a servir mucho. Hay unas de una enorme riqueza. Por ejemplo, una de las convenciones importantes, yo me imagino que lo habrán visto por el tema que entiendo que están debatiendo, el de las cuotas electorales de género, por ejemplo. Hay una convención típica sobre derechos de las mujeres, la más importante, la más conocida, que es la CEDAW, ¿no? La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención del 79, fue promulgada en el 79 y luego se fue adoptando progresivamente. Y en CEDAW se prevé la existencia de un comité de expertas que dice, bueno, ¿qué tanto está cumpliendo México con CEDAW? ¿Qué tanto está cumpliendo Guatemala? ¿O qué tanto está cumpliendo Argentina? ¿O Austria? ¿O Italia? No importa el país. Ese comité CEDAW emite unas recomendaciones generales buenísimas. Eso es oro puro. Búsquenlo, está en internet, es muy fácil de bajar. Como todos los documentos de Naciones Unidas están traducidos al español, que es una de las 5 lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas, es muy fácil de que lo encuentren y eso va a complementar su formación. Yo no sé, no sé exactamente dónde estudian. Me dijeron que 11 entidades federativas, 16 escuelas de derecho, me pareció escuchar, y pues pero no sé exactamente en dónde estén estudiando ni quién les va a dar este tipo de clases. Yo casi les apostaría que sus profesores no les van a dejar como tarea leer las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas. No importa, búsquenlo ustedes. Ustedes activamente persigan esa información porque les va a servir enormemente. Por ejemplo, hay una observación muy buena que no quiero ayudar a nadie en el concurso, o a lo mejor ese tema ya se cerró, ¿verdad? No lo sé, pero para construir al equipo que le hubiera tocado construir una buena argumentación en el tema de cuotas electorales de género, hay una observación general muy buena del comité CEDAW sobre la diferencia entre vida pública y vida privada. Y yo creo que eso te puede dar una línea argumentativa muy buena. ¿Por qué se requieren las cuotas electorales de género? ¿Por qué las mujeres no pueden competir en igualdad de circunstancias con los hombres?
porque tradicionalmente ha habido una asignación, un rol de género que ha permitido que los hombres nos dediquemos a la vida pública y que las mujeres estén en la vida privada. Y eso te lo explica el Comité CEDAW. Te lo explica. Y eso supone una desventaja estructural, porque si tú te haces cargo de atender tu casa, tienes que despertar a los niños, darles de desayunar, tienes que atender la higiene de la casa, hacer la comida, cuidar a los enfermos, cuidar a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y luego ir a recoger a los niños a la escuela, ayudarles a hacer la tarea, darles de comer, llevarlos a la clase de karate en la tarde, de natación. En la noche darle de cenar a tu esposo que llega hambriento después de haber dado millones de horas de clase en la Facultad de Jurisprudencia. Le das de cenar a tu esposo, atiendes a tu esposo, aunque sea un ratito, ahí, rápido. Y luego compite políticamente. Ya cuando termines todo eso, órale, compite políticamente, entra a la grilla, haz tarea en tu distrito, haz tarea en tu partido para poder ser candidata. Así no se puede. Mientras, y del otro lado, ¿qué tienes? Del otro lado tienes al señor que se despierta en la mañana, dice, oye, ¿ya está el desayuno? Ya, perfecto, ahí voy, ya te bañas, no sé qué, y ya estás trabajando en la grilla desde las 9 de la mañana, llegas a la oficina, levantas el teléfono, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? Mira, tengo un proyecto, y de ahí hasta las 9 de la noche sin parar. ¿Ven la diferencia? ¿Se requieren las cuotas o no? Y no, insisto, no quiero ayudar a ningún equipo, no sé si todavía está el tema por ahí vigente, no os quiero dar ideas, pero ¿de dónde podemos sacar un fundamento y una explicación? De una observación general de un comité de Naciones Unidas que trata específicamente este tema. Hay un comité la Comisión General de Derechos Humanos, hay un comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay un comité de los derechos del niño, hay un comité CEDAW, en fin. La verdad es que hay una enorme riqueza en estos documentos y mi primera sugerencia esta mañana es que ustedes se asomen a esta pluralidad de fuentes. Que no sean esto, voy a usar una expresión que se usa, pues yo creo que cada vez ya más peyorativa, espero no incomodar a nadie, pero no sean abogados codigueros. Cuando hablamos de abogados codigueros, ¿de qué hablamos? De típico cuate que dice, oye, no, pues aquí está el Código Civil de Coahuila y de aquí no me sacan. Oye, pero fíjate que hay un tratante. No, el Código Civil. Esos son los abogados codigueros que han regido en este país durante décadas y es el paradigma de educación que queremos dejar atrás. El abogado que no sabe más que su código. Sí, pero el código se lo sabe de memoria. Y como se lo sabe de memoria, se los pide a sus alumnos de memoria. El típico profesor que dice, bueno muchachos, les voy a hacer examen de Derecho Civil 2. Ahí les va, tienen que aprenderse de memoria los primeros 300 artículos. ¿Sí pasa o no? ¿Todavía pasa? No. ¿Qué problema? Dice, no memoriza. Yo ya lo he dicho en este mismo auditorio, y tú me has escuchado, Luis Efraín, yo ya lo he dicho, lo voy a decir, y sé que hay muchos que no les gusta. A mis colegas profesores no les gusta que yo les diga esto y les incomoda, y luego ya por eso, ya a veces que no me invitan, pero ahí les va, lo voy a decir tal cual lo pienso. El profesor que les pida que se aprenden artículos les está haciendo perder el tiempo. Y esto es por una razón muy evidente, porque todos los artículos de todas las leyes, la que ustedes me digan, están aquí. Y contra esto, perdónenme, no seamos ingenuos, contra esto no van a poder competir. No hay forma de competir contra esto. Esto tiene una capacidad de recuperación de información que ningún cerebro humano tiene. O sea, yo aquí le pongo ahorita artículo 351 del Código Civil de Coahuila, o de Nuevo León, o de Tabasco, y sale. Y ninguno de nosotros puede tener tanta información en la cabeza. Entonces, cuando un profesor les pida que memoricen artículos, ustedes, a ver, no quiero tampoco llamar a la rebelión. Sí, no vayan a salir aquí revolucionados. A ver, mi sugerencia es, si el profesor se los pide y se los va a preguntar en examen, digamos, tengo que decirles en buena fe, mejor háganle caso para pasar el examen, pero que sepan que no sirve de nada. Y además les voy a decir otra cosa. Bueno, sí sirve para pasar el examen, nada más. Pero les voy a decir otra cosa, tampoco sirve en la práctica. Porque en la práctica no hay ningún cliente que les vaya a pagar a ustedes sus honorarios profesionales
por repetir de memoria artículos. Ni un solo cliente. Si ustedes creen que en la práctica va a llegar un cliente a su despacho y le va a decir, bueno, licenciado, el artículo 351 del Código Civil de Coahuila. Venga. De memoria, cuidado, no vaya a voltar a ver el código. De memoria. Eso en la práctica no pasa. ¿Saben qué pasa en la práctica? Que llega el cliente y te plantea problemas. Eso sí. Tengo este problema. ¿Cómo me ayuda a resolver este problema? Y para eso, de nuevo, sirve haber leído muchos casos. Lo comentábamos en el desayuno, precisamente, con el señor director de la facultad, como en las escuelas de Estados Unidos tú llegas el primer día, y llega el maestro de la primera hora y te dice, bueno muchachos, aquí están las 60 sentencias que tienen que leer para el próximo lunes. Oiga, pero ¿cuál es aquí qué te dirían los alumnos? Oiga maestro, pero el concepto de derecho, el concepto de derecho que viene del derecho romano, a ver, dígame qué es la justicia. Dícteme el concepto de justicia para aprendérmelo. Y hay profesores que lo dictan, ¿se acuerdan? En latín, a mí me hicieron aprenderme el concepto de justicia en latín. Jusum, cuique, tribuere y todo eso, ¿no? Dar a cada... ¿Se acuerdan? Yo sí me lo aprendí, saqué 10 en romano. Pero luego me he dado cuenta que en la práctica eso no sirve. ¿Qué sirve? Saber resolver casos. Saber atender problemas. Y para ello necesitamos asomarnos a esta pluralidad de fuentes. Segunda idea que quiero compartir esta mañana con ustedes. En la nueva formación de los juristas para la era de los derechos humanos necesitamos nuevas formas de interpretación del derecho. Nuevas formas de interpretación del derecho. Me quiero referir particularmente a una técnica que ya no es una técnica teórica, sino que es una técnica de derecho vigente en México que se llama principio pro persona. ¿Lo han escuchado? ¿Sí han escuchado el pro persona? ¿Saben qué es el pro persona? ¿Alguien me quiere ayudar a definir qué es el pro persona? Cualquiera que haya dicho que sí. Varios dijeron que sí. Me pareció escuchar que varios dijeron que sí sabían qué es el pro persona. ¿Quién me da una pista? Denme una pista, una pista. Es una interpretación de la ley en favor de la persona. ¿Es una interpretación de la ley? Como tal. Es que, por ejemplo, lo que viene del artículo primero constitucional, bueno, establece que no, desde el ámbito de competencia, toda autoridad del Estado mexicano debe de velar y proteger, garantizando siempre la... Se está equivocando de párrafo. No, pero ya... Ese es el tercero, el pro persona está el segundo. A ver, ¿es una interpretación de qué? ¿De la ley? Piense, ¿de qué? Del derecho. Del derecho. ¿Se puede interpretar pro persona la Constitución? ¿Sí o no? ¿Se puede interpretar pro persona un tratado internacional? ¿Sí o no? ¿Un reglamento? Claro. No es de la ley nada más. Es de todo el derecho. El principio pro persona tiene dos significados. Tiene dos significados que vale la pena que ustedes tengan muy claro. Primero, el principio pro persona es un criterio de selección de norma aplicable. Es decir, cuando en un caso concreto nosotros tengamos la posibilidad de aplicar dos o más normas jurídicas, por lo menos dos, el principio pro persona nos dice cuál de esas normas debemos elegir, cuál debemos de seleccionar. ¿Y cuál vamos a seleccionar? Aquella norma que otorgue una mayor protección. Aquella norma que otorgue una mayor protección. Por tanto, en esta primera vertiente, el principio pro persona es un criterio de selección de norma aplicable. Ejemplo, la Constitución mexicana en el artículo 20 dice que la prisión preventiva para los de segundo, es una medida cautelar, es una medida de orden procesal dentro del enjuiciamiento penal, privativa de la libertad. Es decir, te meten en la cárcel en lo que se sigue tu procedimiento. Todavía no hay una sentencia que diga que eres culpable de nada, pero por lo pronto, en lo que se desarrolla el procedimiento preventivamente, vas para adentro. Dice el artículo 20 de la Constitución mexicana, la prisión preventiva puede durar hasta 2 años. Hasta 2 años. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 165 dice la prisión preventiva puede durar hasta 1 año.
Es decir, limita la medida cautelar privativa de la libertad. ¿Qué creen que sea más pro persona, la Constitución o el Código? El Código. En un caso concreto, nosotros ¿cuál vamos a elegir? Bajo el principio pro persona, vamos a elegir naturalmente el Código, porque la Constitución lo ordena. Porque cuando la Constitución habla de pro persona, dice, ustedes busquen qué norma. Busquen qué norma. Y donde encuentren la norma más favorable, ahí se quedan, ahí se estacionan, ahí toman esa norma y la aplican. Incluso dejando de aplicar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución lo permite. No, me equivoqué. No lo permite. La Constitución lo ordena. El pro persona no es optativo. El pro persona no es si quiero lo aplico y si quiero no lo aplico. No. El pro persona es obligatorio. El párrafo segundo del artículo primero al que se refería el compañero nos obliga. Este es el primer significado. ¿Cuál es el segundo significado del pro persona? El segundo significado del pro persona es que es un criterio de selección. No es un juego de palabras, pongan atención. Es un criterio de selección de interpretaciones posibles. Criterio de selección de interpretaciones posibles. ¿A qué me refiero? Me refiero a la idea de que si tenemos en un caso concreto una norma jurídica, una, pero que tiene dos o más significados, una norma jurídica, pero que tiene dos o más significados, el pro persona dice, toma aquel significado que proteja más a la persona. De la norma jurídica. ¿Pueden las normas jurídicas tener dos o más significados, sí o no? ¿Claro? ¿Por qué? Porque el lenguaje con el que trabaja el legislador muchas veces es un lenguaje ambiguo. Es un lenguaje dotado de vaguedad. Por ejemplo, déjenme ponerles dos ejemplos. Uno verdaderamente bochornoso y lamentable que me lo encontré. La verdad no lo sabía, no me da pena decir que no lo sabía, no lo había visto en la carrera, no me acordaba si lo había visto, pero me lo encontré porque nos hicieron una consulta sobre este tema el año pasado en el despacho y ahí me brincó y yo dije, creo que es el artículo, no me acuerdo si es el 132 o el 134 del Código Fiscal de la Federación, pero ahí les va el grado de vaguedad que puede utilizar un legislador en una norma. Dice ese artículo del Código Fiscal de la Federación que es una agravante del delito de contrabando, así, es contrabando agravado cuando se realice de noche. O sea, te meten 10 años más a la cárcel, para que se den una idea. O sea, si lo haces de día, te ponen 15 años. Si lo haces de noche, te ponen 25 años. Muy bien, defíneme de noche. Cuando lo hagan de noche, ¿qué es de noche? Cuando el sol está puesto o medio puesto. Cuando se está poniendo el sol, cuando ya no hay ni un rayo de luz. A las 7, por ejemplo, nosotros llegamos a un lugar, llegamos a una reunión a las 7 p.m. ¿Qué decimos? ¿Buenos días? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué decimos? 7:30 p.m. ¿Sería contrabando agravado o contrabando simple? 5:30 a.m. 5:15. 5:18. ¿Sí me explico? Otra. Imaginen una norma que diga, una norma de carácter procesal, cualquiera, una norma que rija un procedimiento y que diga, para interponer una demanda, un recurso, para promover pruebas, etcétera, se tiene un plazo procesal de 15 días. Así dice la norma, 15 días. ¿Hábiles o naturales? La norma dice 15 días. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hábiles o naturales? Unos dicen hábiles, otros dicen naturales. ¿Hay buenos argumentos de un lado y de otro, sí o no? Yo puedo ahorita, como abogado, rápidamente imaginar muy buenos argumentos de un lado y de otro. Porque los abogados tenemos que tener esa capacidad, porque no sabe uno si va a ser defensa o va a ser fiscalía. No sabe si vas a ser parte actora o parte demandada. Tenemos que tener esa facilidad. Por ejemplo, puedo defender rápidamente que sean días naturales. ¿Por qué? Muy sencillo. Compañera, ¿el sábado es un día, sí o no? Muy bien. Compañero, ¿el domingo es un día, sí o no? Dice, hay días, ¿verdad?
Dice 15 días, ¿sí o no? Me acaba usted de decir que el sábado es un día, me acaba usted de decir que el domingo es un día. Luego entonces, ahí está, tenemos que contar por días naturales, porque si no, de otra manera vamos a llegar a la conclusión un poco difícil de defender, de que el sábado no es un día, y de que el domingo no es un día. Pues claro que son días, todos naturales, ya está, ganamos naturales. ¿Pero puedo dar buenos argumentos para que sean hábiles? Sí, claro. ¿Por qué? Puedo hacer una interpretación que se llama una interpretación teleológica, no gramatical. ¿Cuál es la interpretación teleológica? La que atiende a la finalidad de la norma, al objetivo que busca la norma. ¿Esa norma qué quiere? ¿Qué busca? Que yo agarre un escrito que voy a preparar en mi despacho y que voy a imprimir y voy a sacar fotocopias, y con ese escrito voy a ir a un lugar que se llama Oficialía de Partes. Jóvenes de segundo, apunten esto, es muy importante. Van a ir a Oficialía de Partes y van a depositar su escrito de recurso, de apelación, de lo que sea. Bueno, eso normalmente se puede hacer entre qué día y qué día. De lunes a viernes, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir, a ver, ¿para qué la norma me da 15 días y me incluye dentro de esos 15 días 2 por semana en donde yo no puedo hacer físicamente aquello que la norma me está autorizando que haga? Entonces, ¿para qué lo cuento como días naturales si el sábado y domingo ese depósito del escrito en la Oficina de Partes no lo puedo hacer por estar cerrado? ¿Sí me explico o no? Tienen que ser hábiles, ahí está. Les di argumentos para que sean naturales, les di argumentos para que sean hábiles. Ok, crean lo que ustedes quieran, pero ¿qué nos dice el pro persona? Pro persona. ¿Cómo favorecemos más? Preguntémonos esto. ¿Qué derecho está ahí en juego? ¿Hay un derecho humano ahí? Cuando nosotros promovemos un juicio, cuando nosotros depositamos una demanda, una contestación de demanda, promovemos un recurso, ofrecemos pruebas, ¿estamos ejerciendo un derecho humano, sí o no? ¿Qué derecho humano? Acceso a la justicia, artículo 17 constitucional, acceso a la justicia. ¿Cómo favorecemos ese derecho humano? ¿Cómo lo hacemos que ese derecho humano sea pro persona? ¿Con una interpretación de días hábiles o naturales? Hábiles. Esa es la respuesta del pro persona. ¿Vieron? En el primer supuesto que teníamos una pluralidad de normas, teníamos 2 o más normas, prisión preventiva, artículo 20 y artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el pro persona nos dice cuál norma elegir. En el segundo caso no teníamos varias normas, teníamos una norma. ¿Y qué nos dice el pro persona? El pro persona nos dice a esa norma qué interpretación le vamos a dar. ¿Listos? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí o no? Ok. Tercer punto que quiero... ahora, el pro persona nos genera... Lo quiero poner de esa manera, fíjense. Voy a intentar ser muy gráfico, no quiero ser muy técnico porque ya vi que están apenas iniciando su carrera. A lo mejor todavía no tengan tanta formación para esto, pero ahí les va. El pro persona desplaza, déjenme ponerlo así, le da un codazo lateral, así, ¡pah!, al criterio de jerarquía. ¿Han escuchado de la pirámide kelseniana? Sí, ¿no? Eso sí. Ok. La pirámide kelseniana, digamos que ordena el sistema jurídico mexicano en lo que algunos autores han llamado cadenas de validez normativa. ¿Cómo sabemos si un reglamento es válido? Un reglamento es válido si es conforme a la ley que está por encima en la graduación jerárquica. ¿Cómo sabemos si una ley es válida? La ley tiene que ser creada conforme a la Constitución y su contenido tiene que ser de acuerdo con el texto constitucional, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el pro persona? Que el pro persona nos viene a replantear el principio de jerarquía, porque ya no importa, si tú trabajas con principio de pro persona, ya no importa en qué nivel de la pirámide esté la norma. ¿Qué es lo que importa realmente? Más que la jerarquía, lo que importa es cuál es la norma que otorga una mayor protección. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, por eso les digo, el pro persona le da un codazo lateral, no invalida el principio de jerarquía. El principio de jerarquía existe, claro que existe, y se aplica en muchos casos, pero el pro persona
desplaza el criterio de jerarquía, porque a mí ya no me interesa cuál es la norma que está arriba y cuál es la norma que está abajo. A mí me interesa encontrar aquella norma donde esté. La voy a perseguir allá donde esté. Quiero encontrar aquella norma que otorga una mayor protección. Esa es mi tarea como abogado. Esa es mi tarea. Obviamente, esta segunda idea que estoy compartiendo con ustedes depende de la primera. Es decir, si tú tienes una pluralidad de fuentes, vas a poder buscar. Ahora, si tú eres el abogado codiguero, ¿no?, que nada más tiene su código y te dicen, a ver, pro persona, pues aquí está el 381, aquí está el 382, de ahí no te van a sacar. ¿Cuál pro persona entonces? ¿Cuál pro persona vas a sacar si no, digamos, cumpliste o observaste el primer comentario que hice? Tercer asunto que quiero comentar esta mañana con ustedes. Control de convencionalidad. Lo menciono rápido, es una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido a transformar el derecho mexicano, que lo está transformando ya y que lo va a seguir transformando en una buena cantidad de materias. ¿Qué significa? Dicho de manera muy abreviada, voy a intentar de nuevo ser muy pedagógico en esto. El control de convencionalidad supone un mecanismo de acuerdo con el cual se tienen que hacer prevalecer en el ámbito doméstico, en el ámbito interno, los tratados internacionales, incluso cuando vayan en contra de una norma interna. Es decir, el control de convencionalidad nos puede llegar a exigir que inapliquemos una norma jurídica interna que choque con un tratado internacional, a ese grado. Al grado de inaplicar el Código Civil de Coahuila, o el de Nuevo León, o el de Tabasco, o el de Chihuahua, etc. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano se obliga a cumplir con las obligaciones que deriven de tratados internacionales, específicamente tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad está revolucionando el derecho mexicano. Fíjense, ¿han leído el Pacto de San José? No, ya me habían dicho que no. La Convención Americana de Derechos Humanos se le llama Pacto de San José. Creo que es el artículo 21, por ahí chequenlo, que establece el derecho de propiedad. Y en el derecho de propiedad dice, en el párrafo 2 dice, está prohibida la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Así dice, está prohibida la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Digo, esto del hombre por el hombre está mal desde el punto de vista del lenguaje de género, ¿no? Pero pues, la convención es del 69, todavía de esto del lenguaje de género todavía no existía, ¿verdad? ¿Y saben qué han hecho los jueces mexicanos aplicando control de convencionalidad? A ver, nada más rápido, ¿saben qué es usura o no? Usura es se define por el diccionario como un cobro excesivo de intereses. Un cobro excesivo. Si tú cobras muchos intereses por un préstamo, eres una persona usurera, estás cometiendo usura. Y entonces, ¿saben qué han hecho con control de convencionalidad? En juicios mercantiles. Fíjense cómo los derechos humanos se aplican también al derecho mercantil, ¿eh? En juicios mercantiles los jueces están revisando pacto de intereses, están revisando cuánto te cobran o cuánto firmaste tú el contrato, la hipoteca, el préstamo, etcétera, de esos intereses, y los están rebajando, lo pidas o no lo pidas, porque además el control de convencional es de oficio, es oficioso. Y esto está afectando, por ejemplo, el primer amparo que llegó a la Suprema Corte en tema de usura era de un contrato que había una de las partes firmado una cláusula de intereses del 10% mensual, es decir, del 120% anual. Digo, los que todavía no trabajan, pues seguramente no saben cómo está el mercado crediticio. Los que ya estamos en el ámbito profesional y tenemos que trabajar con bancos, para que se den una idea, ahorita los bancos, por lo menos en la Ciudad de México, te están prestando con garantía hipotecaria, es decir, si pones tu casa, con garantía hipotecaria te están prestando al 8%. Ahora imagínate la diferencia entre pagar un préstamo al 8 y pagar un préstamo al 120. ¿Hay diferencia o no? Claro, porque si ese préstamo, pónganle que es a 30 años, pues acabas pagando tu casa 30 veces más cara de lo que debería haberte costado.
O sea, de ese tamaño es el asunto. Control de convencionalidad, revisión de cláusulas, y ahorita la Corte fijó 9 criterios, hay 9 criterios específicos derivados de la contradicción de tesis 350 diagonal 2013 de la Suprema Corte, en donde ya le dice a los jueces: cada vez que atiendas un juicio donde haya cláusula de intereses o pacto de intereses, tienes que aplicar estos 9 criterios para ver que los intereses no caigan en la definición del Pacto de San José del artículo 21 de usura. Ahí está. Para eso sirve el control de... ¿Ya los convencí o no? De la importancia de esto. Uno diría: oye, pues derechos humanos me interesa pues porque si soy constitucionalista. No, es que derechos humanos se aplica a todo. Tú puedes litigar derecho fiscal con derechos humanos. Tú puedes litigar derecho agrario con derechos humanos. Tú puedes litigar administrativo con derechos humanos. La verdad es que es una fuente de conocimiento que hoy, a través del control de convencionalidad, abarca todo. Dos ideas más para terminar. Primero, hay que saber de derechos humanos. Ese fue mi primer punto. Hay que saber interpretar los derechos humanos. Ese fue mi segundo punto. Pero sobre todo, el reto mayúsculo en términos de derechos humanos, desde mi punto de vista, hoy en día en México, es saber argumentar. Hoy la argumentación jurídica es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no lo sé. No sé qué vaya a pasar cuando termine esta conferencia y ustedes salgan, bueno, no van a salir por esa puerta terminando, pero cuando salgan el día de hoy, por esa puerta del auditorio, y a lo mejor dicen: oye, pues sí, estuvo entretenido o estuvo aburrido, pero pues qué padre, ¿no? Yo ya me voy, yo ya no quiero saber de esto, está bien. Pero si alguno de ustedes siguió con atención esta conferencia y pude convencerlos, a lo mejor dicen: oye, yo quiero saber cuáles son esos 210 tratados internacionales. ¿Y qué dijo? Dijo jurisprudencia interamericana, yo voy a meterme a jurisprudencia interamericana. ¿Y qué dijo observación general? Yo me voy a meter a observación general. ¿Y qué dijo pro persona? A ver, yo quiero saber qué es esto de pro persona. A lo mejor hacen esa tarea, ojalá que la hagan, los invito a que la hagan. Van a ser juristas de primer nivel si lo hacen. Pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué falta? La argumentación. Es decir, la construcción de buenas razones, de razones válidas que nos sirvan para resolver casos concretos. Y en materia de derechos humanos, la argumentación es muy importante porque tenemos métodos específicos y concretos de argumentación respecto a derechos humanos. Les pongo uno muy obvio, muy evidente y muy conocido por todas y todos ustedes: la ponderación de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos pueden chocar entre ellos. De hecho, los derechos tienden a chocar entre ellos. ¿Por qué tienden a chocar entre ellos? Porque tienen yo le llamo de esta manera, a lo mejor no les gusta o sí les gusta, no lo sé. En algunos de mis libros lo he definido como una matriz expansiva. Es decir, los derechos tienden a expandirse. Cuando tú dices: está prohibida la discriminación, ¿hasta dónde llega esa prohibición? Hasta donde tope. Tenemos libertad religiosa, ¿hasta dónde llega la libertad religiosa? Hasta donde tope. Tenemos libertad de tránsito, ¿hasta dónde llega? Pues hasta donde tope. ¿Y dónde topa? ¿Dónde topa? Exactamente. No, pero a un tercero, no a un tercero cualquiera, cuando se afecta otro derecho. Otro derecho. Imagínense que en una constitución decimos: hay un derecho de propiedad. Pero en esa misma constitución decimos: hay libertad de reunión. Y entonces yo agarro la constitución y digo: libertad de reunión está padrísimo, hoy es viernes, ¿verdad? Me pusieron en el avión de las 5:30, voy a estar en las 4:30, creo, no sé, en el de las 4:20, mejor dicho. Voy a llegar a la Ciudad de México a las 5:30, me da tiempo perfecto de hablarle a mis cuates hoy que es viernes y decirles: amigos, reunión hoy de dominó, hoy dominó jurídico. Amigos, ¿a qué hora los veo? A las 8. Sí, doctor, nos vemos a las 8. ¿Dónde nos vemos? Ahí les va, amigos, pongan atención. En la sala de la casa de mi vecina. Mi vecino, mi vecina es a todo dar. No, hombre, no saben la vecina. ¿No? De veras es simpática, guapa, no, todo tiene. Oye, ¿y me puedo reunir yo con mis amigos en la sala de la vecina? Yo digo: no, sí, claro, pues hay derecho de reunión, ¿no es cierto? Hay una libertad de reunión, dice la Constitución. Sí, pero ¿qué hay también? Hay un derecho de propiedad. ¿Mi libertad de reunión tiene que respetar el derecho de propiedad de la vecina, sí o no? ¿Me puedo reunir en su casa? Sí, pero si me da permiso. Si no me da permiso, no puedo ejercer mi derecho humano
sobre la sala de la vecina, ¿cierto o no? Y así con todos los derechos. Así con todos los derechos. Piensen en un caso muy universitario, ya que estamos aquí en un recinto universitario. Dice el artículo 3 de la Constitución que los profesores universitarios tenemos libertad de cátedra. Y entonces yo digo, en uso de mi libertad de cátedra, solamente voy a permitir que tomen clase conmigo. Óiganlo bien, alumnos, solamente van a tomar clase conmigo en uso de mi libertad de cátedra quienes midan más de unos 70. Porque los chaparros me caen mal. Es gente traumada, es gente resentida. Los chaparros me caen gordos. No van a entrar los chaparros a mi clase. Esa libertad de cátedra es un derecho, pero tiene que respetar la no discriminación, ¿sí o no? Claro. Yo no puedo discriminar. Yo puedo en el examen, si la respuesta no es correcta, reprobarlos. Y no me importa si miden 1.70 o miden 1.80 o miden 1.50. Si no contestan bien el examen, están reprobados. Y no me importa si son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trisexuales o lo que exista. Y se descubre esta semana. No me importa. Los voy a reprobar si no me contestan bien el examen. Pero no puedo reprobarlos por su credo religioso. No puedo reprobarlos por sus filiaciones o sus opiniones políticas. No puedo reprobarlos por su género. No puedo reprobarlos por sus preferencias sexuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la libertad de cátedra se tiene que interpretar de manera armónica con, o se tiene que ponderar con la no discriminación y con otros derechos. Entonces, aquí tenemos técnicas específicas de argumentación. ¿En qué consiste argumentar? Argumentar significa encontrar razones válidas. Argumentar significa, dicho de manera telegráfica, muy sencilla, encontrar razones válidas que resuelvan casos concretos. Nunca se argumenta en abstracto. O bueno, sí, los filósofos sí argumentan en abstracto, pero es el tipo de argumentación que a mí no me interesa. A lo mejor es muy interesante pues, para pensar y reflexionar. A mí no me interesa la especulación en abstracto. Yo soy abogado y estoy mentalizado y preparado para resolver casos concretos. Entonces yo tengo que argumentar en el caso concreto. Y eso requiere, en el tema de derechos humanos, que es el que hoy nos ocupa, requiere de ponderación. Por último, 5 minutos más antes de que me saquen la tarjeta roja. Ya termino en 5 minutos. Voy a cerrar con esto, amigas y amigos. Quiero ofrecerles un decálogo, las 10 capacidades que debe tener una persona para ser un buen abogado. Este es mi cierre de la conferencia del día de hoy. Quiero decirles 10 cosas que son 10 capacidades, 10 habilidades, 10 destrezas que para mí un buen abogado debe tener y que ustedes deben procurar desarrollar a lo largo de sus estudios y de su carrera. Si sus maestros no les transmiten el conocimiento suficiente, no importa, ustedes búsquenlo. No hay excusas para la excelencia. Todos tuvimos maestros buenos, regulares y malos. Y ¿saben qué? Cuando está uno en la trinchera profesional, no sirve de nada que le digas a tu cliente que te trae un tema muy delicado en materia laboral, que le digas, no, ¿sabes qué? Mi maestro de Derecho del Trabajo, la verdad no iba. Y cuando iba, pues no daba clase. Y cuando daba clase era muy mala la clase. Entonces yo la verdad de laboral no sé mucho, pero ¿no tiene usted un problema de penal en el que le pueda ayudar? Porque penal sí era buen maestro y sí iba y todo. ¿Saben qué les va a decir el cliente? Bye, abogado, muchas gracias, ahí nos vemos. No me interesan sus servicios. Tenemos que estar preparados, no hay excusas. ¿Qué tenemos que tener? Ahí les va telegráficamente 10 habilidades del abogado exitoso. Primero, capacidad de análisis. Tenemos que tener capacidad para entender la realidad. Tenemos que saber analizar los problemas, analizar los temas, comprender lo que está enfrente de nosotros. Segundo, razonamiento práctico. Razonamiento orientado a la realidad. No nada más pensamiento abstracto, sino ver cómo desde el punto de vista práctico hacemos las cosas. Tengo un amigo ingeniero que una vez en una cena me dijo algo muy interesante, que les dicen en la Facultad de Ingeniería, pero a lo mejor haría falta repetirlo aquí en las escuelas de Derecho. Le dice un profesor a un estudiante de ingeniería, le dice, usted va a ser ingeniero. El alumno le dice, oiga, maestro, no sé cómo resolver este problema, me puso un problema, pues no tengo ni idea, ¿cómo se resuelve esto? Y el maestro le dice, ¿va a ser usted ingeniero, verdad? No, pues sí, quiero ser ingeniero, ingénieselas. ¿Cómo va a resolver este problema? Ingénieselas.
Yo les diría lo mismo, abogados, razonamiento práctico. Veamos desde el punto de vista pragmático cómo sacamos adelante los temas. Tenemos que enfocarnos también, como les decía, a la realidad. 3. Creatividad y disposición a la innovación. Tenemos que ser creativos. Hay gente que dice, no, los creativos son los que se dedican a la tecnología, son los que trabajan ahí en los estudios Disney en California. No, los abogados tenemos que ser creativos. ¿Saben por qué? Porque muchos de los problemas que nos traen nuestros clientes al despacho son problemas nuevos. Son problemas que nunca habíamos imaginado. Son temas nuevos. Ahorita hay cantidad de temas nuevos. Le decía a Luis Efren, hace 2 meses me buscaron de CFE para que les hiciéramos en el despacho un estudio diagnóstico sobre un tema que a lo mejor ya existía pero nunca se había analizado, que es derecho de vía. ¿Qué pasa si CFE quiere construir un gasoducto que tiene que pasar por un ejido? O un gasoducto que tiene que pasar por una propiedad privada para alimentar de gas, para que ustedes se puedan bañar, por ejemplo, en las mañanas, ¿saben, no? O para que puedan cocinar. ¿Qué pasa ahí? El ejidatario puede decir, por aquí no pasa el gasoducto, ¿sabes qué? Dale la vuelta, mira, dale esos 200 kilómetros, ven, métele por ahí el ducto. Oye, estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿eh? No los paga el director de CFE, los pagamos ustedes y yo. Bueno, ustedes no, sus papás y yo. Con nuestros impuestos. ¿Debe de pasar el gasoducto por el ejido o no? Si yo tengo una propiedad privada, ¿debo de ceder ese derecho de vía o no? ¿Sí me explico? Son temas nuevos. Hay temas nuevos de propiedad intelectual, hay temas nuevos de comercio exterior, hay temas nuevos medioambientales. Vean todos los ecocidios. Vean el tema de Cancún, del ¿cómo se llama? Del Tajamar, correcto, sí, el manglar, exacto. ¿Lo vieron? Son cosas nuevas. Entonces tenemos que tener, repito, tenemos que tener creatividad, tenemos que ser creativos y estar dispuestos a la innovación. Muchos abogados me plantea el cliente el problema, le doy la solución de cajón. Es más, tan es de cajón la respuesta de muchos abogados que hasta trabajan por machotes. Ahí está el machote, nada más le cambian el nombre y la fecha. Y ya está. Yo nada más les digo esto, amigos y amigas. Si ustedes quieren tener éxito profesional, y se los digo muy claro, perdonen que sea tan sincero. Si quieren tener éxito económico, nunca trabajen con machotes. O sea, con formatos. ¿Por qué? Porque si tú eres abogado de machote, te van a llegar puros asuntos de machote. Nada más. Los grandes asuntos, los asuntos que se cobran bien en la práctica, por los cuales puedes facturar millones de pesos de honorarios, ninguno es de machote. Ninguno. ¿Por qué? Porque los machotes hoy en el mundo del siglo XXI los bajas de internet. El otro en el Facebook, no sé si les ha parecido a ustedes, no sé por qué me aparece ese tipo de policía a mí, pero bueno. El otro en el Facebook, un anuncio, decía 2,800 formularios jurídicos por 999 pesos. 2,800, y yo me metí, me dije, a ver, ¿en qué materias? En todas las materias. Penal, administrativo, civil, agrario, todo. 2,800 formularios por 999 pesos. Eso cualquier abogado lo puede pagar. Cualquier abogado lo puede pagar. ¿Cuáles van a ser los honorarios que les van a pagar los clientes que trabajan en los formularios de este tamaño? Ahora, si tú no eres creativo y si tú no estás dispuesto a innovar, jamás vas a tener éxito económico, ¿eh? Ahí te la vas a llevar con tu sueldito. Y yo creo que ustedes no quieren eso, ¿verdad? ¿Quieren tener éxito económico o no? ¿Quieren poder llevar a sus hijos alguna vez a Disneylandia, sí o no? ¿Cambiar de coche aunque sea cada 8 años? ¿Tener casa propia, dejar de vivir con sus padres? ¿Dejar de ser unos mantenidos? Tienen que ser creativos. 4. Aprender a buscar información. Hoy el mundo de la información jurídica es inmenso. Hay un universo. Miren, el otro día saqué la cuenta. ¿Saben cuántas tesis de jurisprudencia están vigentes en el sistema JUS de la Suprema Corte? En total, la ballena que está allá adentro. 254,000 tesis. Y cada viernes, por ejemplo hoy, se suman varias. Todos los viernes en la mañana se publica nueva jurisprudencia en el semanario. Cada viernes en internet, en la página de la Suprema Corte. 254,000 tesis. Siempre pasa que estás buscando una específica para el argumento y no la encuentras. ¿Dónde está la lluvia? Me acuerdo. ¿No la encuentras? ¿Qué hay que saber? Esta es mi cuarta sugerencia. Saber buscar información, la cuarta cualidad. 5. Investigación de los hechos.
investigación de los hechos. Uno de los graves problemas de la educación jurídica de este país, que no nos enseña a analizar casos, es que nos cuesta mucho enfrentarnos a los hechos del caso, los detalles del caso. Nos cuesta mucho tener lo que yo llamo una lupa analítica para meterle esa lupa al caso concreto y ver dónde están los problemas, dónde están los defectos, etc. Nosotros estamos muy cómodos con nuestro código, estamos muy cómodos pasando la materia porque el maestro nos pregunta el concepto de contrato o el concepto de convenio o las diferencias entre contrato y convenio, importantísimo. No, seguro va a llegar el cliente a tu despacho y te va a decir, licenciado, las diferencias de memoria. Y pásenme su recibo de honorarios. Eso no pasa. Tenemos que saber investigar hechos, tenemos que saber encontrar la realidad, porque además, déjenme les digo una cosa, perdón que se los diga en segundo semestre, a lo mejor se decepcionan, pero bueno, todavía se pueden cambiar de carrera, para eso. Muchas veces en el mundo del derecho, obviamente, esto sí lo saben, hay muchas mentiras. Y saben muchas veces quién es el primero que te miente, a ti como abogado. ¿Sabes quién es el primero que te miente? Tu cliente. Tu cliente llega y de entrada te dice la mitad de la verdad. ¿Y tú qué tienes que hacer? Quedarte con esa mitad de la verdad y hacer el ridículo en la audiencia, porque la otra parte te va a exhibir si vas con la mitad de la verdad. La otra parte va a decir, licenciada, por favor, dice usted que no era así, perdóneme, pero aquí le traigo un video donde sale su cliente haciendo esto, y aquí traigo 5 testigos que lo vieron, y aquí traigo 3 pruebas periciales que acreditan, y entonces tú, bueno, tienes que investigar hechos, tienes que saber investigar hechos, tienes que sacar esa lupa analítica. 6, capacidad de influencia y persuasión. Capacidad de influencia y persuasión. El buen abogado es el que sabe convencer, el buen abogado es el que sabe persuadir. El buen abogado es el que sabe, y lo digo entre comillas, vender su verdad. ¿A quién le vendemos nuestra verdad? ¿Sabes al primero que tienes que convencer? A tu cliente. ¿Y de qué lo tienes que convencer? De que sea tu cliente. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más abogados. ¿Por qué te van a contratar a ti? Hay muchos abogados. Tú pones en Google abogados Coahuila, vas a ver cuántos están. Abogados Ramos Arizpe, vas a ver cuántos están. Abogados Saltillo, abogados Monterrey. ¿Por qué te van a contratar a ti? Tienes que persuadir al cliente. Luego tienes que saber persuadir, si trabajas en materia penal, al MP. Tienes que saber persuadir al juez de que te dé la razón. Porque lo único que cuenta en derecho es ganar. Todo lo demás dice, no, yo me sé de memoria el Código Civil, pero no sé ganar ni un caso. No, suerte, licenciado. Qué padre, Sale. Ahí puede dar clase en una universidad. Pero no te van a pagar tus clientes. Tus clientes te van a pagar por ganar casos. Tienes que saber persuadir. Tienes que saber convencer. 7, tienes que tener aptitudes organizativas y de planeación. Tienes que saber organizarte, tienes que saber organizar tu despacho, por ejemplo. El típico que, oye, ¿dónde quedó el papel? A ver, búscalo tú, ¿no? Pues en el cajón está, no en la segunda gaveta. No estás organizado, pierdes los papeles, y si pierdes los papeles, pierdes los asuntos. Y si pierdes los asuntos, te va mal como abogado. Tienes que saber planear, por ejemplo. Hay una cosa que no les van a explicar en la escuela de Derecho, y ahí les va. Tienes que hacer planificación financiera de tu actividad profesional. Porque lo más fácil cuando sale un estudiante de Derecho, yo me he encontrado, y a mí me pasó también en la práctica hace años. De repente sales y dices, no, yo ya estoy listo, soy el súper litigante, soy el súper abogado, egresado de tal universidad, el mejor promedio de mi generación. Voy a poner mi despacho. ¿Y en dónde voy a poner mi despacho? No, pues en Paseo de la Reforma, ya en el DF, no, Paseo de la Reforma es donde están los grandes despachos. Oye, ¿cuánto cuesta la renta? Pues 80,000 pesos, no hombre, 80,000 pesos, me hacen los mandados, una renta 80, a ver, venga, vuelve. Y además no nada más voy a pagar la renta, voy a pagar 2 secretarias, por si una está ocupada, para que le pueda pedir café a la otra. Y voy a contratar 5 pasantes y 3 abogados. Perfecto, y te echas una nómina, un costo de nómina de 160,000 pesos. ¿Cuándo te va a caer tu primer cliente? Y cuando te caiga tu primer cliente, ¿cuándo te va a depositar ese cliente? ¿Ustedes creen que ya llegue el cliente? Oiga, buenos días, licenciado, aquí está el cheque. Eso no funciona así. Muchas veces el cliente no te cae hasta dentro de 2 o 3 meses. Pueden pasar 4 meses y el cliente nomás no cae. Así es la práctica profesional, ¿eh? ¿Ustedes creen que todos los días está el cliente tocándote tu puerta? No. Planea, ¿tienes colchón financiero para aguantar tu nómina o no? Porque ya firmaste el contrato de arrendamiento, ¿eh? Y ya tienes ahí a tus trabajadores, y tus trabajadores les va a dar igual si tienes o no cliente. Va a decir, oiga, licenciado, ya es la quincena.
Mañana es el día del niño. Tengo que ir a festejar conmigo. ¿Tienes una nómina que cubrir? ¿Tienes esa planeación financiera o no? ¿Saben qué? En las escuelas de derecho eso no se explica. En la vida real es indispensable. Muchos de nosotros tuvimos que aprender pues, a golpes, porque a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado. Octavo, capacidad de resolución de problemas. Esa es la octava capacidad que yo les diría que desarrollen. Capacidad de resolución de problemas. Hay que ver cómo resolvemos bien los problemas. Cómo damos con una respuesta que sea lo más económica, lo más rápida y lo más sencilla posible. Tenemos que proveer servicios jurídicos que den buenas respuestas y solucionen los problemas de manera barata y de manera rápida en el tiempo. No sirve de nada alargar los pleitos 15 años. ¿De qué le sirve a tu cliente tener el pendiente del famoso caso de no sé qué 15 años? Ni le sirve al cliente y es más, ni te sirve a ti. A ti como abogado tampoco te sirve. Hay que tener esta capacidad de resolver problemas. Y eso tiene que ver con algo que a los abogados no nos gusta. Se llama métodos alternativos de solución de controversias, que es algo importantísimo. En la práctica, cada vez, se los digo, en la práctica cada vez es más relevante. Cada vez, sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito del derecho corporativo, cada vez más empresas le tienen miedo a litigar ciertos asuntos y mejor dicen, ¿sabes qué? Vamos a arreglar. Obviamente, otra, por si les interesa, ¿dónde está muy fuerte el tema de los métodos alternativos? Derecho familiar. Derecho familiar. Hoy muchos pleitos de derecho familiar se terminan negociando si el abogado sabe negociar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el abogado es el primero en meter el pleito y dice, no señora, no acepte la pensión, vamos a litigarla. No, es más, no acepte nada, no le hable a su exmarido. Vamos a litigar el asunto. Y se queda la señora sin cobrar 3 años. Eso sí, tú sí vas cobrando. Como la señora se queda 3 años sin cobrar y a la mera hora cobra lo que le quieren dar. Entonces, eso no funciona. Tenemos que tener capacidad para solucionar problemas. Novena, disposición al trabajo en equipo. Disposición en el trabajo en equipo. Yo ya no creo, y no lo creo porque yo en la práctica ya no he podido, ya no lo hago. Ya es imposible. Yo no creo en el abogado como esa figura del Quijote, como esa figura del llanero solitario que está él solo en su despacho y es el que contesta el teléfono, el que saca las copias, el que hace las demandas, el que va y deja las demandas, el que le está hablando para cobrar al cliente, etc. Eso ya no funciona así. Los asuntos que valen la pena hoy en día en la práctica jurídica son asuntos que se necesitan trabajar en equipo. Y muchas veces no nada más en equipo de abogados, en equipos multidisciplinarios. Hace un año nos cayó al despacho un asunto muy bueno de telecomunicaciones. Me mandó el cliente los papeles, ¿no? Dijo, oye, pues estúdienlos, ¿no? Miren, obviamente yo esto no se lo dije al cliente, ¿verdad? Ya sé que me están grabando, pero bueno. La verdad, no entendí. Yo dije, ¿qué es esto? La banda de 700 MHz, ¿qué es la repetidora? ¿Qué es esto? Yo no entendí nada. Lo leía una y otra vez y dije, oye, pero yo soy doctor, le digo, no, yo tengo que saber algo de a ver. Nada, cero. Le dije, a ver, aquí le dije a los abogados del despacho, le dije, a ver, esto no vamos a poder. Búsquenme el mejor ingeniero de telecomunicaciones de este país. ¿Quién es? Esos cuates que son muy hábiles me lo encontraron, un cuate ahí de Monterrey, por cierto. Que a ver, este cuate, comuníquenmelo. Hablé con él, oye, ingeniero, fíjese que tenemos este problema. ¿Me puede auxiliar? Sí, cómo no. ¿Puede venir a una junta el día de mañana? Mañana. Llegó a la junta, le dije, ¿cuánto me cobra de honorarios? Tal. Ok, necesito que me haga un dictamen entendible. Yo no soy ingeniero, ¿ok? Haga de cuenta que se lo está contando a su hijo. Listo. Me lo hizo, me cobró tanto, ¿no? Yo dije, ay, qué bien cobran los señores. Pues sí, pero era la única forma. Si yo no le pagaba eso, perdía a mi cliente. Necesitamos trabajar en equipo. Temas de medio ambiente hoy se trabajan con biólogos, por ejemplo. Necesitas tener un biólogo ahí junto. Entonces, no, yo me sé la ley general de equilibrio ecológico. ¿Qué crees? No es suficiente. Tráete al biólogo. A ver, ahora sí explícame. ¿Qué onda con las especies protegidas, espacios protegidos, variaciones, mutaciones, etcétera? Ahí está. Necesitamos disposición de trabajar en equipo. Si no saben trabajar en equipo, se equivocaron de profesión. Última. Décima. Carácter. Necesitas carácter. ¿Saben por qué? Porque en el derecho a veces se gana y a veces se pierde. Y si tú no sabes asimilar una derrota, si tú no estás dispuesto a asimilar una derrota, de nuevo también te equivocaste de carrera. Y hay veces que pierdes no porque no hayas trabajado bien un asunto o porque no seas talentoso.
hay veces que pierdes porque de entrada el cliente te dice que defiendas casos que son casos perdidos y tú lo sabes. Por ejemplo, nosotros llevamos al despacho bastante amparo. Hay muchos amparos que yo sé desde que estoy redactando la demanda que los vamos a perder y de todas formas los litigamos por una razón, porque el cliente quiere ganar tiempo. Y entonces, ¿qué hago yo como abogado? Yo sé que no voy a ganar el fondo del amparo, el fondo lo voy a perder, pero gano la suspensión del acto reclamado, que es una medida cautelar que congela la actividad del Estado, que le dice a la autoridad: hasta que no se desahogue el amparo, tú no puedes seguir actuando. Entonces, cuando yo logro la suspensión del acto reclamado para mi cliente, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando tiempo. Y para una empresa, tener 2 o 3 meses de tiempo de ganancia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de esa empresa. ¿Pierdo los asuntos? Sí, pero no me importa. No me importa. Al final del día la sentencia sale sobreseyendo el juicio o negando el amparo. No me importa. ¿Por qué? Porque mi cliente quería ganar tiempo. ¿Y qué le di yo? Le di tiempo. Nada más. Eso es. Hay que tener carácter. Luego te enfrentas a gente muy problemática. Hay veces que te tienes que terminar peleando con tu cliente. Hay muchos abogados que terminan demandando a su cliente, también porque no saben cobrar. Hay muchos abogados que empiezan a atender un asunto sin firmar un contrato de prestación de servicios profesionales. Grave error. Llegan con su cliente y le dicen: ¿cuánto? Le dice el cliente: ¿cuánto me cobras de horas, licenciado? 100,000 pesos. Pues órale, a ver, empiece, haga el trámite, perfecto. Llegas, aquí está su trámite, aquí está su sentencia favorable. ¿Dónde están mis 100,000 pesos? 100,000 pesos, le dice el cliente cínicamente. 100,000 pesos. Yo había entendido 10,000. No, acuérdese, usted y yo platicamos. Me dijo que 100,000. 100,000. Yo le dije: ¿cuándo? No me acuerdo. Hijos de eso. Me dan ganas de dejarlos. Oiga, yo ya trabajé, ya le estoy dando la sentencia y todo, y usted se hace pato ahorita. Perfectamente me escuchó que eran 100,000. ¿Para qué interpretamos? ¿Para qué nos peleamos? Firmen un contrato. Firmen un contrato. Te enfrentas a conflictos, te enfrentas a cuestiones muy duras cuando eres abogado. Si no tienes carácter, no vas a salir adelante. El carácter es una de las 10 cosas que todo buen abogado debe tener, junto con las otras 9 que les acabo de relatar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que por razón de tiempo haremos únicamente 3. La primera ¿es necesario e indispensable volver a formar a los viejos juristas para que entren en la era de los derechos humanos? Sí, y la segunda sería: ¿cuál es el concepto de derechos para ustedes en el siglo XXI? Y una tercera dice: ¿habrá necesidad de promulgar una nueva constitución? Esas serían las 3 preguntas. Bueno, muchísimas gracias para las personas que hicieron estas preguntas. Yo no quiero, por respeto a este aula, a este auditorio, por respeto a todos los que están aquí presentes, no voy a entrar a un debate sobre viejos juristas, nuevos juristas. Yo creo y pienso esto: todo momento de la vida de un ser humano es un momento propicio para seguir aprendiendo, punto. Todo momento. Y no tiene que ver con la edad. Yo pensaba, yo hice mi examen, perdón por la anécdota, pero yo hice mi examen de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en enero de 1998. Para que se den una idea, tenía yo 26 años. A los 26 me doctoro y digo: no, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya soy doctor, ¿no? Ya de aquí lo que me espera es la gloria, ¿verdad? Pues ¿qué creen que no? ¿Qué creen? Que cada día ahora tengo que aprender una cosa nueva y tengo que pasar un examen cada día. Hoy aquí con ustedes estoy presentando un examen. Porque a lo mejor ustedes dicen: no, pues ahí viene Miguel Carbonell, o a lo mejor dicen: quién es este cuate, pero dijo Luis Efraín que era muy importante y le pusieron una conferencia, así que ¿y qué tengo que hacer yo? Pasar el examen con ustedes. Y tengo que pasar el examen con mis colegas que están aquí sentados escuchándome también. De tal suerte que yo creo que todos los días son días buenos para seguir aprendiendo. Este decálogo que les leí al final, nunca lo había dicho en público. Llevaba yo meses pensándolo. Es la primera vez que lo expongo. No está en ninguno de mis libros.
no está en ninguno de mis textos. Es la primera vez que lo expongo. Y conforme lo iba exponiendo, iba también aprendiendo. De tal suerte que yo no sé si se requiere reeducar o volver a enseñar paradigmas a lo que quien hizo la pregunta dice o habla de viejos juristas. Para mí no hay viejos y hay nuevos. Para mí hay abogados, ¿no? Y los abogados elegimos una carrera que para bien o para mal nos obliga a estudiar todos los días, hasta el final de nuestras vidas, hasta que nos jubilemos, hasta que nos retiremos. Si ustedes, de una vez se los digo, los que están en segundo o en cuarto, si ustedes no están dispuestos a estudiar todos los días, acepten esta sugerencia, cámbiense de carrera. Ahí está veterinaria, química, arquitectura, busquen otras cosas. Aquí los abogados no podemos dejar de estudiar por una sencilla razón. Ayer, no les quiero contar rollos, ayer, ¿vieron la ceremonia del evento de justicia cotidiana del presidente Enrique Peña Nieto? 8 reformas constitucionales, 6 nuevas leyes, un decreto presidencial en temas de la mayor importancia. ¿Qué anunció ayer Enrique Peña Nieto? Para que vean cómo hay que estudiar todos los días. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, los tribunales laborales. 2. Se va a promover la existencia de un código único a nivel nacional en materia civil, de procedimiento civil y familiar. No me digan que no tenemos que ponernos a estudiar. O sea, estamos hablando de reformas de este tamaño. Y esas son 2 de las muchas que anunció el presidente ayer. Firmó ayer las iniciativas. Entonces, tenemos que estudiar. Segunda pregunta. ¿Cuál es el concepto de los derechos? Miren, la verdad no lo tengo preparado. Es más, ni lo sé. En algunos de mis libros está. Pero déjenme decirles esto, y lo digo con, no sé quién haya formulado la pregunta, a lo mejor es un colega profesor, no lo sé, lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir como lo pienso. La verdad, cuál sea el concepto de los derechos no me interesa. No creo que sea útil saber el concepto de los derechos. ¿Saben qué es útil? Saber qué derechos tenemos, saber cómo interpretar esos derechos y ser capaces de formular argumentaciones que permitan aplicar y defender esos derechos en casos concretos. ¿Cuál es el concepto? No lo sé. Esa fue otra etapa de mi carrera académica. Ahorita no estoy metido en conceptos, estoy metido en casos. Y eso es lo que creo que sirve en la práctica. Porque como dijo en algunos de sus libros Norberto Bobbio, aquí nuestra amiga Irene no me dejará equivocarme en esto, seguramente lo ha leído, en ese librito fantástico de recopilación de ensayos que se llama L'État dei diritti, Bobbio dijo: hoy ya no es necesario fundamentar los derechos o dar el concepto de derechos, porque los derechos ahí están. Hoy lo que nos exige la realidad es saber aplicarlos y saber defenderlos. Y eso es lo importante para mí. Los conceptos, en algunos de mis libros están, por ahí busqué. Y última, se requiere una nueva constitución para México. Yo sobre esto, la verdad es que he escrito desde hace años bastante y he sido una voz en el desierto. Y yo desde el 2002, hace ya 14 años, publiqué un libro pidiendo una nueva constitución para México, porque yo creía y creo que México merece no esta permanente dosis de reforma, que no nos está dando un buen texto constitucional, sino que merece simbólicamente iniciar una nueva era constitucional. Una era constitucional moderna que sea el sello inaugural de la consolidación democrática de este país, cosa que todavía no sucede, todavía estamos como en una transición. Bueno, esto es un debate que podríamos tener, desde luego, transición, consolidación, pero que yo creo que merece este país una nueva constitución, una constitución más breve, mejor redactada, una constitución sin tantas contradicciones, etcétera, etcétera. Pero déjenme les digo esto, como nadie me hizo caso desde el 2002, y todavía hoy creo que soy una posición mayoritaria, aunque lo sigo pensando, la verdad es que es un tema que ya he abandonado, y ahora estoy concentrado, y estoy ayudando a redactar la Constitución de la Ciudad de México. Y en la Constitución de la Ciudad de México tenemos esa oportunidad, primero porque es una nueva Constitución, y segundo porque parte de cero. Y cuando digo parte de cero, quiero decir que parte literalmente de cero. Nunca ha habido una. Nunca ha habido constitución en la Ciudad de México, jamás. Entonces ahí sí estamos trabajando con una hoja en blanco. Y esto es un reto intelectual y es un reto académico y es un reto profesional que me entusiasma. Me distinguió el jefe de gobierno nombrándome en el equipo de asesores que está preparando el proyecto
Les recuerdo que el transitorio de la reforma constitucional en esta materia dice que será el jefe de gobierno quien presente el proyecto y tiene hasta el 15 de septiembre para presentarlo. Ese día se constituye la asamblea que habrá de redactar la Constitución, que tiene como plazo máximo, para que vayan siguiendo más o menos el debate, el día 30 de enero. El día 30 de enero del año 2017, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tiene que decir: aquí está la Constitución aprobada, y se va a promulgar. Esto no es oficial, pero esto se los digo off the record, por acá entre nos. Se va a promulgar el 5 de febrero. Con lo cual, imagínense, la jugada política es de una habilidad impresionante. La jugada política, porque pues la política cuenta, ¿no? ¿Sí o no? La política es muy importante. Y entonces va a estar Enrique Peña Nieto en Querétaro dando el discurso por el centenario, protocolario, etcétera, sin nadie le va a poner atención. Y va a estar Miguel Ángel Mancera promulgando la primera Constitución de la Ciudad de México, que si sale como queremos, si verdaderamente logramos el texto que muchos de nosotros anhelamos, va a constituir un nuevo paradigma constitucional en este país. Vamos a estar inaugurando una época constitucional. Entonces, imagínense lo que eso significa simbólicamente, políticamente, sociológicamente para este país. Creo que estamos en el umbral de una nueva época en materia constitucional, y ojalá que lo logremos. Ahora, también quiero decirles esto, por si el próximo año me vuelve a invitar Luis Efrén y me pueden reclamar, dice: oye, salió chafísima la Constitución. A ver, de una vez les digo, yo no la voy a redactar. Yo estoy asesorando nada más, estoy dando ideas, estoy mandando textos, nada más. En el grupo asesores somos 20, y entre los 20 hay de todo. Hay economistas, hay novelistas, hay literatos, hay todo. Entonces yo no sé cómo vaya a quedar eso, yo no sé quién vaya a arrastrar el lápiz al final. Se necesita una pluma, no se necesitan 20. Las constituciones las redacta una persona. Entonces yo no sé quién vaya a ser esa persona. Entiendo, no lo repitan, pero lo que yo he podido saber, esa pluma todavía no se define hoy. Todavía no se sabe quién va a ser la redacción final del proyecto. Y luego, otra, va a pasar a la asamblea, y en la asamblea están los partidos. Y los partidos mandaron a unos representantes, ayer estaba viendo la lista, verdaderamente canallescos. No, bueno. De veras, o sea, los partidos eligieron unos constituyentes, porque hay unos electos, o sea, hay unos que son nombrados y hay unos que son elegidos por voto popular. Pero para que se den una idea, uno de los constituyentes representantes de un partido político, no les voy a decir cuál, es el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que es un líder que lleva 40 años en ese cargo. Un líder sindical, ¿qué diablos va a hacer? Otra es una diputada, muy amiga mía, por cierto, muy inteligente sin duda, pero por Durango. ¿Qué va a hacer la diputada por Durango escribiendo la Constitución? Yo digo, seguramente conoce muy bien la Ciudad de México, ¿no? Lleva desde septiembre viviendo ahí con nosotros. Bueno, creo que es la segunda legislatura, entonces ya tiene 3 años de experiencia. Yo creo que necesitamos gente que sepa de la ciudad, que haya vivido la ciudad, que conozca la Ciudad de México. Es un monstruo con su propia lógica. Entonces, bueno, pero en fin, soy optimista. Creo que va a salir una buena Constitución, ojalá. Gracias nuevamente por vosotros. Gracias, doctor Miguel Carbonell, por acompañarnos y por darles toda esta serie de consejos a nuestros estudiantes. Sabemos algunos alumnos que se los decimos en clase, pero necesitamos que alguien como usted venga y se los diga para que nos crean. Le haremos entrega en este momento al doctor Carbonell de un presente de parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, así como de un diploma de reconocimiento por esta conferencia que ha venido a dictarnos el día de hoy para explicarnos cómo debe ser la nueva formación de los juristas en la era de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Carmen Galván su acompañamiento en el presidium, y a todos ustedes les rogamos que no se muevan de sus lugares. Vamos a hacer solamente un par de ajustes en el escenario y vamos a proceder inmediatamente a la ceremonia de anuncio de los 6 equipos finalistas de la segunda competencia nacional de debate sobre derechos humanos. Permanezcan en el auditorio, por favor, para que podamos pasar a la ceremonia.